Boreal Televisión presenta. Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a Q, una producción de Boreal Televisión para Santiago y para todo el país y el resto del mundo a través de todas nuestras plataformas de comunicación. Qué bueno que estamos juntos al inicio de la semana. Creo que hoy se conmemora el patronímico de la ciudad corazón, el patrón Santiago. No sabemos qué actividades habrá dispuesto la alcaldía, que siempre hay una declaratoria de regocijo municipal en las tardes, que siempre hay una que otra actividad, y ojalá que esa tradición que ya se ha desliado por efecto del tiempo, de la complejidad de la vida, de la civilidad, de todas estas cosas, y esas costumbres de antaño y las celebraciones de los patronímicos ya han desaparecido. Pero qué bueno que están con nosotros hoy miércoles, y que miércoles yo estoy por Catagualpa. Hoy lunes 25 del mes de julio, el séptimo mes del año. Es oportuno darle las buenas noches a nuestro compañero y amigo Don Benito, que va a estar esta noche con nosotros, ya que Atahualpa, por razones ajenas a su voluntad, no puede estar en el programa. Buenas noches, Benito. Buenas noches, Juan. Un placer, de verdad que sí, un tremendo honor poder compartir este momento contigo. Y viendo que tú estás loco que se termine la semana ya, miércoles. No, tú sabes que uno tenía eso en la cabeza. Pero por supuesto, señores, no hay mejor manera para empezar el programa que con agua cascada, que es la calidad del agua embotellada. La garantía de la salud suya y la de su familia. Para información, 809-576-2713 de Agua Cascada. La garantía de la salud de su familia y la calidad indiscutible del agua embotellada en República Dominicana. Benito, una semana cargada de muchas cosas, un fin de semana que dijo otras, muchos, como dicen los dominicanos, muchos reculeos con relación a los sueldos que se habían dispuesto bajo el sofisma de que había que ajustar la inflación. Estoy hablando del Consejo Unificado de las Sedes. ¿Y nosotros para cuándo? Exacto, no. O sea, oigan cómo los afecta a ellos la inflación. Sueldos de 571,000 pesos mensuales los estaban llevando casi a 800, ¿verdad? 800. Sin hablar de las dietas, de... Al parecer, Juan, decía yo hablando con Cristian, que al parecer es igual que el 4% que logró la sociedad para educación, que la ADP entendió que era para ellos hacerse aumentos de sueldo y mejorar su calidad de vida. Entonces entiendo que lo mismo que están haciendo con los aumentos que hemos recibido del precio de la energía eléctrica, al parecer ellos entienden que era para aumentarse los sueldos ellos, para una mejoría de cada uno de los intendentes que tienen que ver con la energía. Pero nada más infortunado, y más importuno, Sí. Benito, porque en un momento de tantas dificultades, incluso la propia revisión y aumento de la tarifa eléctrica fue un acto no solo impropio, no solo inconveniente, porque precipitado no fue, ni fue impensado. O sea, toda actividad oficial que tiene trascendencia social, es decir, que puede provocar reacciones como un aumento de tarifas, tiene que ser consensuada con el presidente de la República, ¿verdad? Sin embargo, el actual gobierno, que en principio, en el 2019, se negó a firmar el pacto eléctrico, que es el mismo pacto de hoy. O sea, es una copia exactamente idéntica a la que se había elaborado para firmarse a los finales del gobierno del presidente Danilo Medina. El PRM se negó, a firmar ese pacto eléctrico y justificó su negativa con 10 condiciones, entre ellas la principal, el que no se produjera un aumento de la tarifa. Y además de que ese pacto debía ser muy explícito con relación al desmonte de los gastos corrientes de las distribuidoras de electricidad, como la reducción
de sus pérdidas. Las distribuidoras de la electricidad han cobrado menos en el primer semestre de este año que lo que cobraron en el 21. Las pérdidas han aumentado más de lo que aumentaron en el año 21 y los gastos corrientes, en vez de decrecer, han aumentado de manera exponencial. Y todo eso eran condiciones en el pacto eléctrico, previas, condiciones sine qua non, es decir, sin las cuales no se podía o se debía proceder a la revisión de la tarifa. ¿Qué hizo el gobierno con toda protervia? Desoyó, incumplió con las disposiciones del pacto eléctrico, porque eso era previo, el gobierno debía cumplir con eso primero, antes de procederse a hacer esa revisión. Incluso el desmonte de subsidios iba a ser una especie de estructura que se iba a ser comparada con los subsidios regionales. Eso lo establece y fue discutido en el propio seno del Consejo Económico y Social. El gobierno desoyó, incumplió con el pacto, pero desde noviembre procedió a subir la tarifa eléctrica. Pero yo quiero hacer una... Sí, este fue el cuarto aumento. No, desde noviembre. A diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Son 7 aumentos. La energía en mi casa de 6,000 pesos ha llegado a 17. Wow. Prácticamente, bueno, ellos aumentan los consumos cuando les da la gana, pero el consumo sigue siendo el mismo porque en mi casa nada se ha adicionado. Y perdónenme que hable en primera persona. Sí, exacto. Pero quiero aprovechar, Beno, para comentar contigo y hacer una reflexión. El país, señores, está como el resto del mundo, aunque este país es más indolente, más individualista y quizás hasta más cobarde, pero estamos al borde del riesgo de una ruptura de la paz social. Puede ser que las cosas, como están sucediendo, el aumento de los combustibles, la misma inflación, las mismas condiciones sociales, eso está provocando levantamiento en sociedades organizadas. Nosotros somos un poquito más tardíos, como decía don Juan, pero hay que evitar que la paz social, que es lo que vendemos en términos de turismo, pueda quebrarse por una revuelta aquí. Y por eso quiero hacer esta reflexión, porque tú eres parte de esta empresa y también parte de nosotros, del programa, desde que prácticamente esto se inició. Y yo vengo abogando, Benito, en los cambios que debe producirse en la actitud del dominicano con relación a la justicia. Porque ante un quiebre de la paz social, la justicia es un elemento determinante. Desde que este Ministerio Público tomó posesión, he venido haciéndole críticas. Cuando el presidente Abinader advino al poder, desde el propio Palacio, como un acto oficial, nombró a la Procuradora General de la República y nombró a la doctora Jenny Berenice como directora de persecución, ambos mediante decretos. El presidente siempre ha dicho que ese Ministerio Público es un Ministerio Público independiente. Siempre he reiterado, no solo en mi condición de abogado, sino de ciudadano, que lo importante en el Ministerio Público, Benito, no es la independencia, es la imparcialidad. Es la imparcialidad, porque el Ministerio Público es una parte acusatoria, no es independiente. No. Él tiene que buscar pruebas para acusar de la misma manera en que tiene que hacer los esfuerzos para buscar pruebas para descargar. Y así lo establece el artículo 260 del Código Procesal Penal. Pero lo importante es la imparcialidad, que es lo que conduce al Ministerio Público a la fidelidad al proceso y al respeto al debido proceso, que es lo que no se ha cumplido ahora. ¿Qué ha hecho este Ministerio Público? Llegó e inmediatamente, y aplaudimos todos, hizo los esfuerzos para perseguir la grave corrupción del gobierno próximo pasado. Que todo el mundo sabe que el país se cansó de esa circunstancia, de esa situación, y estamos todos exigiendo justicia. Pero ese Ministerio Público arrancó con todo vigor, pero con un pecado de origen, Benito. O sea, ¿qué necesidad había de que este Ministerio Público violara el debido proceso y se excediera? ¿Por qué razón había que a personas que merecen estar siendo sometidos a la acción de la justicia y que el país quiere que esa justicia se produzca, pero debe producirse observándose el proceso? Entonces, ¿qué hizo el Ministerio Público, Benito? Judicializó en los medios
la versión del Ministerio Público, los mediatizó e hizo que los imputados ya sean juzgados y condenados ante la opinión pública, sin haber sido ante la sometidos sociedad. ante la sociedad, sin haber sido sometidos a un juicio. Así arrancó el Ministerio Público, ha sido objeto de mis críticas y hasta el día de hoy los hechos me han dado la razón. Y lo que sucedió el viernes acaba de confirmar o convalidar mi opinión, que por eso es que hago esta reflexión, para que la gente entienda que hay que apoyar una justicia integral, no solo un ministerio público, sino el lado del juicio. Y debemos exigir que ese poder del Estado se fortalezca, porque esa es la mejor o la más importante garantía ante un quiebre de la paz social que puede suceder en cualquier momento en este país. ¿Qué pasó el viernes, Benito? El Poder Ejecutivo, y aquí tengo el decreto, pues derogó un decreto anterior que había nombrado a los doctores Edwin Acosta Suárez y Rafael Leonidas Suárez Pérez como procuradores generales adjuntos. Y a ambos los nombró en el Consejo Unificado de las Sedes. Con esto no quiero que se entienda que estoy poniendo en duda ni la capacidad, ni la raigambre moral, ni las condiciones de estos señores. Ahora bien, como es sabido en la práctica política dominicana, la posición de los consejos unificados son posiciones altamente apetecibles y apetecidas. Y solo se les otorga a aquellos allegados políticamente, sea el partido como el presidente. Lo que quiere decir, que la gente lo sepa, que estos dos señores habían sido nombrados como procuradores adjuntos, siendo allegados políticos del presidente de la República. No he dicho que hayan hecho nada malo, ni que no tengan condiciones, pero, Benito, hay que guardar las formas. Claro. Entonces, ahora se deroga el decreto que los nombró como procuradores adjuntos, que el presidente nombró la mitad, porque por la Constitución el presidente tiene la facultad de nombrar la mitad de los miembros de los procuradores adjuntos, o sea, lo que pueden sustituir eventualmente a la Procuradora General de la República. Entonces ahora vemos cómo medió el acercamiento político para el nombramiento de estos procuradores. No he dicho que ellos hayan cometido ninguno, no, nada de eso, pero hay que guardar las formas. Y el hecho de que hayan sido nombrados en el Comité Unificado de las Sedes quiere decir que estas personas son cercanas políticamente al partido y al presidente y han sido beneficiados con este premio. Y esto desmiente lo que siempre se ha dicho de la bendita independencia del Ministerio Público, que lo que se requiere es la imparcialidad. Fíjate cómo la procuradora, casi 2 años después, Benito, y tú estuviste ahí, vino aquí a una conferencia a la Cámara Americana de Comercio. Sí. Y dijo casi 2 años después que el Ministerio Público no tenía personal ni recursos para perseguir toda la corrupción. Ah, pero lo dice 2 años después. Y solicitó los recursos. Pero lo dice casi 2 años después. Entonces, ¿qué quiere ya decir? Estamos persiguiendo los graves y menos graves bajo el criterio de la importancia y de la gravedad. Por eso es que han habido tantos desmanes en la justicia. Exacto. Entonces, uno quiere saber cuál es el criterio de la gravedad o de la principalía de esos casos que tiene el Ministerio Público para perseguirlos, porque hasta ahora, Benito, solo se han perseguido coincidencialmente aquellos que son contra un equipo político que es coincidencialmente la némesis o la antítesis del gobierno en el poder. Claro. Hasta ahora solo se ha perseguido la corrupción de un periodo de gobierno. A otros aliados no se le ha tocado y la corrupción del actual periodo de gobierno tampoco ha sido perseguida por el Ministerio Público hasta el día de hoy. Sí, se nota claro que eso tiene una sola vía hacia donde se dirige. Entonces, esa persecución. ¿Qué volvemos a insistir? Ya la gente, esto debe cambiar, porque la justicia es el principal valladar ante un quiebre. Fíjate, para terminar mi comentario, que me he extendido mucho y te he llevado parte del programa al principio. Pero tengo que aprovecharme porque Atahualpa, tú sabes que aquí Atahualpa es una... No, este programa es suyo. No, eso es una tubería de 60 pulgadas. Cuando ese hombre no la llave, eso no hay quien lo contenga. Pero ya mañana hablaremos de eso. Entonces, te decía que fíjate cómo Danilo Medina es mencionado en el caso del Pulpo 22 veces, como cómplice, como propiciador, sea por acción u omisión, y no ha sido sometido a la acción de la justicia.
Eso es un criterio político de actuación de un ministerio público, que lo incluye en la acusación. Lo propio ha pasado con el ingeniero Macarrulla. Ese señor reconoció en más de un programa que él era el responsable de las acciones de la compañía que hoy está involucrada en el expediente de la Medusa, en el que está el ex procurador general de la República. Y él lo reconoció. El Ministerio Público ha utilizado información pública para sostener la acusación en más de uno de los expedientes. Y él lo dijo. ¿Por qué no fue incorporado ese expediente el señor Macarrulla? Porque si lo hacen, entonces arrastraría a todo el mundo a una jurisdicción especial porque él es ministro. Sí. Él tendría entonces que ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia en una instancia única. Y arrastraría entonces, porque no se puede separar el expediente, arrastraría entonces a todos los encausados. Por eso entonces, en el manejo político, el señor Macarrulla no ha sido tocado. Eso confirma lo que dijiste al inicio, que la justicia no debe ser independiente, sino imparcial. Imparcial. Nos damos una pausa. Claro. Venimos ahora, que le robé la primera parte del programa, Benito. Quédense ahí.